Hola, cuando hablamos de walkie-talkies en el canal, muchos de vosotros me hacéis las mismas preguntas y hay algunas que son preguntas recurrentes. Por ejemplo, el ¿cuánto alcanza un walkie-talkie? ¿O qué walkie-talkie es el que más alcance tiene? Y yo siempre respondo lo mismo, todo depende. Así que vamos a resolver estas preguntas de una forma algo más detallada. En el mundo de la radio existen diferentes frecuencias que están agrupadas en bandas. Tenemos por una parte la banda de ondas decamétricas, tenemos también la banda de los 2 metros y la banda de los 70 centímetros. Por lo general los walkie-talkies operan en la banda de los 2 metros y de los 70 centímetros, aunque también hay walkie-talkies, por ejemplo, de la banda ciudadana que opera en los 27 MHz. Para la banda ciudadana no es necesario el uso de licencia y esta es la que, como os digo, opera en la banda de 27 MHz. Este tipo de emisoras o de walkie-talkies eran los que hace unos años usaban los camioneros. Básicamente, en la carretera, cuando no existían teléfonos móviles, muchos de los camioneros llevaban estas emisoras de 27 MHz. Y la mayoría pues las llevaban abiertas de banda y modulaban también en AM, cosa que no era del todo muy legal, pero bueno, era lo que había y así funcionaba. Después tenemos la banda de los 2 metros. En esta banda es donde también hay un segmento que es el que va de los 144 hasta los 146 MHz que está reservada para la radioafición. El resto de frecuencias de 2 metros pues son las que utilizan diferentes servicios, ya sea públicos o privados. Y luego, después de esa banda, que es UHF, como os decía, 2 metros en UHF, tenemos la banda de UHF, en la que está el segmento de 430 a 440, que también está reservada para los radioaficionados. Y luego detrás de esto viene un pequeño segmento que es el que usan los walkie-talkies PMR. Bien, hasta aquí, más o menos, a grandes rasgos, sería cómo está organizado todo el tema de radio desde el punto de vista de radioaficionado. A la pregunta de ¿cuánto alcanza un walkie-talkie? Pues todo depende. No quiere decir que si tú te compras un walkie-talkie de 2 metros, tienes tu licencia, ese walkie-talkie vaya a alcanzar más que un sencillo PMR para el cual no es necesario el uso de licencia. Todo depende de varios factores. Estos factores son, uno muy importante, es la potencia del equipo. Otro también es la situación donde está ese equipo, la orografía del terreno. Por ejemplo, podemos tener un walkie-talkie con mucha potencia de 2 metros y estar dentro de una estación de metro y ser incapaces de comunicar con alguien que esté fuera de esa estación. Y por el contrario, un sencillo PMR, mientras que una persona esté en la cima de una montaña y la otra esté pues en línea recta 2 o 3 kilómetros en el valle, pues vamos a tener una comunicación perfectamente clara y nítida. Por lo tanto, el alcance es muy relativo, no tiene nada que ver directamente con los equipos. Si bien es cierto que un equipo de 2 metros o de UHF, de los que operan en 430 o 440, va a tener más alcance que un sencillo PMR, es únicamente porque este último no tiene limitada la frecuencia como si, o mejor dicho, la potencia como sí que la tiene limitada un PMR. Un PMR tan solo es permitido usar 0,5 vatios. Cualquier walkie-talkie de 2 metros, la potencia baja suele ser aproximadamente 2,5 vatios, o sea que comparar en las mismas condiciones, un PMR ya de salida solo tiene medio vatio, mientras que uno de estos walkie-talkies pues ya le gana en 2 vatios más de potencia. Para que os hagáis
una idea, para que lo veáis esto de una manera más gráfica, imaginaros un estanque lleno de agua donde el agua está completamente quieta y completamente en calma. Si arrojamos una piedrecita, por pequeña que ésta sea, va a emitir unas ondas. Pues esa piedrecita tan pequeña sería una potencia de 0,5 vatios. Si el agua está tranquila y está calmada, las ondas van a distribuirse por toda la superficie del agua hasta que llegue un momento que esas ondas se desvanezcan y desaparezcan. Pues eso sería una onda de radio. Si esta piedrecita, en vez de ser una minúscula piedrecita, es una piedra un poco más grande, estas ondas van a ser más evidentes y van a tardar más tiempo en desvanecerse. Pues eso sería la potencia de un walkie. Un PMR tendríamos una piedrecita muy pequeña y un walkie-talkie de 2 metros, por ejemplo, con 2 vatios o 5 vatios, pues esta piedrecita sería mucho más grande, por lo que las ondas tardarían más en desvanecerse. Entonces, ¿esto quiere decir que un PMR es peor que un walkie de 2 metros? No. Esto quiere decir que son dos cosas diferentes. Es como si tuviéramos una moto de 125 o una moto de 500. Ambas motos funcionan perfectamente, solo que la de 500 pues va a desarrollar mucha más potencia, va a desarrollar mucha más velocidad punta que una de 125. Son, por decirlo de alguna manera, los walkies y sus frecuencias sería algo parecido a esto. Todos los equipos serían motos, pero con diferente cilindrada. Pues en el mundo de la radioafición ocurre algo parecido. Ahora, en el tema de cuánto alcanza un walkie-talkie. Siguiendo con el ejemplo del estanque y de la piedrecita, si en este estanque, por ejemplo, en medio del estanque hubiese pequeñas islas, al tirar una pequeña piedrecita, cuando la onda llegase a la isla, todo lo que hay detrás de esta isla, la onda no se va a transmitir, va a quedar ahí desvanecida. Pues eso sería el alcance. Si esta onda encuentra un obstáculo en su camino, pues no va a llegar hasta el destinatario. Por eso es muy importante que cuando estemos hablando de radioafición tengamos en cuenta la orografía del terreno. En una ciudad, ningún walkie-talkie, ni de 2 metros, ni de 70 centímetros, ni PMR, va a tener un alcance idóneo. Y más si hablamos de una ciudad grande, del tipo Barcelona, y estamos metidos entre sus calles. En Barcelona aún tenemos la suerte de que, para aquellos que no conozcáis la ciudad, si sois de otra parte del mundo, en Barcelona hay una zona que es la llamada la zona del ensanche, que ahí las calles forman una cuadrícula perfecta. Si da la casualidad de que tu interlocutor está en la misma calle y hay línea recta, sí que es posible que tenga un alcance considerable. Considerable me refiero a 1 kilómetro o un poco más, no penséis que mucho más alcance. En cambio, si estáis en una ciudad donde las calles giran, se retuercen, hay edificios por el medio, pues seguramente no oigáis más allá de 50 o 100 metros a vuestro interlocutor, y eso sí lo tenéis visual, porque si está al otro lado de un bloque es muy probable que no lo oigáis. Entonces, estas son las cosas que tenéis que tener en cuenta a la hora de considerar el comprar un walkie. No es tanto el equipo, sino las condiciones donde os vais a desarrollar esta actividad. Por ejemplo, si vais a un desierto, pues es muy probable que los walkie-talkies funcionen perfectamente. En cambio, si vais a una zona boscosa de una orografía irregular con cañones y valles, pues el walkie-talkie no va a tener el mismo desarrollo, las mismas prestaciones que en el desierto, como os decía. Así pues, a la hora de compraros un walkie, no os compliquéis. Si lo vais a usar en una excursión en la montaña, hacer senderismo, un sencillo PMR no tiene más complicación. Si lo queréis usar para otras actividades, entonces tendréis que valorar el
tener que obtener una licencia para usar un walkie-talkie de 2 metros o de 70 centímetros en la banda de radioaficionados. Pero eso tampoco os garantiza una mucho mejor comunicación que un sencillo PMR. Muchos me diréis, bueno, es que los servicios de seguridad, por ejemplo, o yo he visto que el basurero de mi barrio o el taxista lleva un walkie-talkie y se oye perfectamente. Sí, pero en ese caso están utilizando un repetidor y un repetidor funciona de la siguiente manera. Hay una estación repetidora en la cima de una montaña que va a recoger nuestra señal y la va a reenviar. Es decir, nosotros estaremos situados abajo de la ciudad, en el valle, y nuestra señal va a ser captada por este repetidor que va a estar situado en una zona dominante, generalmente pues en lo alto de un rascacielos o en una montaña. Va a recoger esta señal y la va a reenviar. En ese caso, sí que un walkie-talkie puede tener una cobertura excelente en toda una ciudad. Por ejemplo, pues se me ocurre unos 10 kilómetros a la redonda de donde esté situado, si la situación de este repetidor es idónea. Así que espero que os haya aclarado un poquito más este mundo de la radioafición, y yo, como siempre, me despido de todos vosotros hasta un nuevo vídeo. Un saludo cordial a todos, damas y caballeros.